Bien. Pues buen día a todos. Muchas gracias, compañeros miembros de Focal. Esperando que todos se encuentren bien de salud. En nuestro caso seguimos con este tema de la pandemia y obviamente con un poco más de contagios, entonces esperando que sus familias se encuentren todos bien. Bueno, quiero agradecer el apoyo de Bianca. Muchas gracias, Bianca, por acompañarnos, como siempre, y por brindarnos el apoyo de tener esta grabación de estas sesiones técnicas que llevamos a cabo periódicamente. El día de hoy, 11 de agosto del 2021, pues nos volvemos a reunir de manera virtual, pues para continuar con estas sesiones técnicas, la tercera sesión en el caso de esta presidencia de Focal en México. En esta ocasión, el objetivo de la sesión es tener una exposición sobre el proyecto de norma 77, que es de medición, y bueno, pues pedimos ahí un poco de apoyo a los miembros del IPSAS Board, que siempre nos acompaña la doctora Camila Sánchez. Muchas gracias, buenos días, doctora, por acompañarnos. Como todos bien saben, la doctora Camila es miembro del IPSAS Board desde el año 2020, gerente de Ernst & Young Alemania, es parte del equipo de contabilidad del sector público global de Ernst & Young, donde está involucrada en proyectos internacionales del IPSAS Board en Europa y América Latina. Se desempeñó como jefa de Departamento de Normas Contables y Mejoras Continua en la Dirección de Contabilidad Nacional del Ministerio de Economía y de Finanzas de la República de Panamá. Cuenta con un doctorado en Economía por parte de la Universidad Friedrich Schiller en Alemania, una maestría en Finanzas en la Universidad de Valle de México, aquí en nuestro país. Y bueno, la doctora es miembro de la Asociación de Economistas de Panamá e investigadora afiliada de la Cátedra de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Friedrich Schiller de Alemania. Iniciaremos la charla con la doctora Camila. Al final podemos tomar micrófono o bien mensajes para recibir preguntas de los miembros, también de sus equipos de trabajo, para que la doctora nos pueda apoyar con su amable opinión o respuesta a las dudas. Entonces, les pedimos, esto sucederá al final de la exposición. Estamos estimando 30 minutos, 35 minutos de exposición y unos 20 minutos de charla, que sería el tiempo que le estamos robando un poco de su agenda. Entonces, doctora, le cedo la palabra y le pedimos nada más a los asistentes antes que nos apoyen apagando sus micrófonos para poderla escuchar claramente. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos. Nuevamente encantada de estar con ustedes en esta sesión técnica de Focal. Esta vez para presentarles un poco de qué se trata el proyecto de norma número 77 de medición. La agenda de hoy vamos a ver primero unos antecedentes, o sea, de en qué contexto entra este proyecto de norma en comparación con el tema que vimos en la sesión pasada sobre la actualización limitada del marco conceptual, y vamos a hacer también un pequeño repaso de la jerarquía de medición que vimos en la sesión anterior, porque la jerarquía de medición es clave también para este proyecto de norma número 77. Vamos a describir y hablar un poco más sobre las características de las bases de medición y también sobre las técnicas de medición. Y por último, vamos a explicar y dar un poco más de contexto sobre los temas específicos para comentario en los que el IPSAS-B estaría esperando recibir retroalimentación por parte de los países. Bien. El proyecto de norma 77 forma parte del grupo de un paquete de 4 proyectos de norma que fueron publicados en abril de este año. Se publicaron los 4 proyectos de normas de forma simultánea por la gran interrelación que tienen entre sí y especialmente para facilitarle a los países brindar su retroalimentación, ya que van a poder, o sea, el objetivo es que los 4 proyectos se evalúen de forma paralela porque se complementan entre sí. El que vimos en la segunda sesión técnica de finales de junio fue el proyecto de norma 76 sobre la actualización del marco conceptual, específicamente la actualización del capítulo 7 sobre medición.
En el día de hoy vamos a ver ya el proyecto de norma 77, medición, que en sí, o sea, en un momento en que se publique la versión oficial, la versión final, será una nueva NIC-SP específicamente de medición que viene a llenar una brecha en la literatura de las NIC-SP, porque actualmente no hay ninguna NIC-SP que se dedique exclusivamente al tema tan importante como es la medición. Tenemos el proyecto de norma 78, que es una actualización a las NIC-SP, a la NIC-SP 17 de propiedad, planta y equipo, enfocándose más que todo en brindar mayores guías de implementación para los activos de infraestructura pública y aquellos bienes del patrimonio histórico y cultural. Y por último, el proyecto de norma 79, que es un proyecto que se alinea, o sea, un proyecto de convergencia con la NIF 5, que se llama activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Estos 4 proyectos en sí todos, o sea, su parte principal es el tema de medición, o sea, la parte más importante. Entonces, por eso es que se publicaron de forma simultánea. Bien, los objetivos de los proyectos de medición, o sea, la razón de ser, o sea, cuál fue el problema o por qué se originaron estos proyectos de medición. El IPSAS-B pues identificó que los requerimientos actuales de medición que están en las NIC-SPs requerían ajustes para lograr una mayor consistencia con los conceptos del marco conceptual. Entonces, por eso fue que se inició actualizando el capítulo 7 del marco conceptual y paralelamente también se empezó a desarrollar este proyecto de norma 77 de medición. Y en sí los objetivos son, primero, poder agregar guías sobre las bases de medición y cuándo deben ser utilizadas. Tratar el tema de los costos de transacción y los costos por préstamos. Revisar los requerimientos de medición y revelación en las NIC-SP según sea necesario, así como también reevaluar los conceptos fundamentales en vista de los desarrollos de los proyectos de medición. O sea, en base a cómo los proyectos iban avanzando, asimismo se iban actualizando las distintas normas. O sea, digamos que fue o ha sido hasta la fecha un proyecto que se ha manejado de forma holística para que cualquier cambio que se esté haciendo en uno de estos proyectos se evalúe de una vez el impacto en las otras NIC-SPs. Los principales resultados de estos proyectos de medición, el primero, pues en la parte del marco conceptual, la actualización del capítulo 7 lo que hace es que propone una jerarquía de medición de 3 niveles, que la vamos a ver más adelante para aquellos que no pudieron participar en la sesión anterior. También describe cuáles serían las bases de medición más comunes que se estarían utilizando y también, bueno, brinda los fundamentos para las conclusiones. En el caso del proyecto de norma 77, que es el que estamos viendo en el día de hoy, tenemos que aborda en su objetivo y alcance definiciones qué es o qué son las bases de medición. Y luego ofrece guías de aplicación separadas para cada una de las 4 bases de medición principales que se identifican en la jerarquía. O sea, este proyecto de norma 77 es bastante extenso, o sea, tiene aproximadamente 166 páginas y brinda guías de aplicación para cada una de las bases de medición. O sea, hay una guía de aplicación para el costo histórico, otra para el valor operativo corriente, el costo de cumplimiento y el valor razonable. Y en estas guías de aplicación lo que se trata de explicar es cómo se calculan las bases de medición. Y finalmente, en los fundamentos para las conclusiones, el IPSAS-B explica, bueno, por qué se aplican las bases de medición. Y también, obviamente, se están considerando los impactos de estos proyectos en otras NIC-SP, tales como la NIC-SP 12 de inventario, la NIC-SP 16 de propiedades de inversión, la NIC-SP 19 y la NIC-SP 42 de beneficios sociales. Bien, la jerarquía de medición que presentamos en la sesión anterior consta de 3 niveles. O sea, esta jerarquía la está proponiendo el marco conceptual en la actualización de su capítulo 7. El primer nivel son los modelos de medición. O sea, lo que nos explica el proyecto de norma 77 es que los modelos, o sea, los activos y los pasivos que se reconocen en los estados financieros se presentan ya sea a valores históricos o a valores corrientes. Y es por esto que desde un principio es importante identificar o definir qué modelo de medición se va a utilizar, si es el modelo del costo histórico o si es el modelo del el valor corriente. Tenemos también el segundo nivel, son las bases de medición, que las bases de medición son los enfoques específicos para poder medir los activos y los pasivos bajo el modelo de medición seleccionado. Y por último, tenemos las técnicas de medición, que son los métodos que se utilizan para estimar el importe al cual el activo o el pasivo se medirá de acuerdo a la base de medición seleccionada.
Aquí vemos nuevamente la jerarquía de medición de forma gráfica. Como podemos ver, tenemos dos modelos, o sea, el modelo del costo histórico o el modelo del valor corriente. Y tenemos 4 bases de medición: la base del costo histórico, la base del valor operativo corriente, que es exclusivo para los activos y es una base de medición totalmente nueva que se está proponiendo en estos proyectos actualmente. O sea, es algo que ni siquiera fue inspirado de la parte de la normativa en el sector privado, sino que es algo que una nueva definición, una nueva base que se está proponiendo de forma novedosa. Tenemos el costo de cumplimiento, que es exclusivamente para los pasivos, y tenemos el valor razonable, que se está adoptando tal cual del sector privado, o sea, de la NIF, se está adoptando el concepto y todas las guías propuestas en la NIF 13 de valor razonable. Es importante aclarar que cuando se propuso esta jerarquía de medición, se indicó que esta jerarquía aplicaría solamente para la medición posterior y específicamente para cuando se hace la medición en los estados financieros. Y la razón de esto es porque se espera, o sea, y así lo explica también el proyecto de norma 77 en su texto, que se espera que el reconocimiento inicial de los activos, de los pasivos, se haga en base al precio de la transacción. Y ya entonces para la medición posterior se tomaría la decisión de, bueno, ese activo, ese pasivo, en base a qué modelo de medición se medirá, si en base al costo histórico o en base al modelo del valor corriente. Para cada uno podemos ver una particularidad, que esto también fue producto, o sea, fue sujeto a mucha discusión durante las reuniones del IPSAS-B, es que la base del costo histórico no tiene ninguna técnica. O sea, ahorita mismo la jerarquía no está proponiendo ninguna técnica para el modelo del costo histórico. ¿Y por qué? Y la razón es que, bueno, lo que se discutió es que para el costo histórico realmente no se necesita una técnica o una estimación, simplemente se toma el precio de la transacción, o sea que es algún valor totalmente observable que no requiere hacer ningún tipo de estimación. Entonces, por eso es que bajo el modelo del costo histórico no se está proponiendo ninguna técnica. Mientras que para los modelos del valor corriente, el valor operativo corriente, el costo de cumplimiento, el valor razonable, se proponen como técnicas principales el enfoque del mercado, el enfoque del costo, el enfoque de ingresos. Sí, y vamos ahorita a ver más detalles de cada uno de estos temas. Las bases de medición. Entrando un poco más a detalle de cada una de las bases de medición, tenemos que el costo histórico es la contraprestación entregada para adquirir, construir o desarrollar un activo, o la contraprestación recibida por asumir una obligación en el momento de adquisición, construcción o desarrollo del activo, o en el momento de incurrir en el pasivo. O sea, si lo comparamos con las bases de medición que están bajo el modelo del valor corriente, aquí la principal clave, la diferencia es que el costo histórico obviamente se enfoca, o sea, la fecha es en el momento de la adquisición, o sea, el momento, la fecha de la transacción, la fecha en que ocurre la transacción, mientras que las bases de medición que están bajo el modelo del modelo del valor corriente se enfocan en la fecha de medición, no en la fecha en que ocurrió la transacción original. Entonces, esto es clave para diferenciarlo, ¿no? ¿Cuáles serían las características principales del costo histórico? Primero, que es un valor de entrada específico de la entidad. El costo histórico se deriva, al menos en parte, del precio de la transacción o el evento que dio lugar a la misma. Y posterior a la medición inicial, el valor del activo o del pasivo no se revalúa para reflejar las condiciones actuales o incrementos en el valor del activo o disminuciones en el valor del pasivo. Pero ojo, cuando mencionamos, o sea, o el proyecto de norma 77 nos dice que no se revalúa para reflejar las condiciones actuales, no nos estamos refiriendo, o sea, hablamos de condiciones actuales del mercado, no, porque el proyecto de norma deja muy en claro que todo lo que es depreciación, amortización o deterioro, obviamente eso sí se refleja o sea, en el valor del activo del pasivo, a pesar de que esté bajo el costo histórico. O sea, lo que dice es que no se actualiza para reflejar las condiciones actuales del mercado, pero sí se actualiza, o sea, ya sea a base de medición del costo histórico o la base de medición del valor corriente, en ambos casos, o sea, en todos los casos, estos valores deben estar reflejando las depreciaciones, amortizaciones o pérdidas por deterioro. Esto es importante aclararlo.
Luego tenemos la base de medición, el valor operativo corriente, que esta es la nueva definición propuesta, que es que el valor de operativo corriente es el valor de un activo utilizado para lograr los objetivos de prestación de servicio de la entidad en la fecha de medición. ¿Cuáles son las principales características? Primero, es un valor de entrada específico de la entidad. Cuando hablamos de valor de entrada, es el precio que la entidad pagaría, o sea, estaría pagando para adquirir, construir un activo o pagando para deshacerse de un pasivo. O sea, esto es cuando hablamos perdón, el valor que se pagaría para asumir un pasivo. Esto es cuando hablamos de valor de entrada. Otra característica principal es que utiliza información actualizada que refleja las condiciones del activo en la fecha de medición, que en comparación con la base de medición del costo histórico, que se enfoca en la fecha de transacción, aquí nos estamos enfocando en la fecha de medición. ¿Y por qué se diferencia el valor, o sea, este valor operativo corriente? ¿En qué se diferencia del valor razonable? Primero, es un valor de entrada que incluye también los costos que serían necesarios para obtener el activo. Refleja el valor del activo en su actual uso y no el máximo y mejor uso. O sea, se estaría considerando para qué está utilizando la entidad del activo y no necesariamente el máximo y mejor uso, que es una de las características claves del valor razonable. Y por último, refleja la posición económica de la entidad en vez de la posición prevalente en un mercado hipotético. Recordemos que cuando hablamos de valor razonable, siempre se está hablando, bueno, es la perspectiva de los participantes del mercado, mientras que en el valor operativo corriente estaríamos reflejando es la misma perspectiva de la entidad. De hecho, el proyecto de norma, este borrador, lo que presenta como ejemplo, diciendo que en caso de que hay una entidad, o sea, cómo se refleja esta perspectiva de la entidad. Si hay una entidad que compra en grandes cantidades o carros, por decir un ejemplo, y obtiene un precio especial, un descuento porque es cliente frecuente, este precio especial se refleja en esta valoración. Mientras que otra entidad que también estaría utilizando el valor operativo corriente no tiene ese descuento, pues tendría otro valor. O sea, porque refleja exactamente cuál es la realidad de la misma entidad. Mientras que cuando hablamos del valor razonable, el valor razonable es totalmente enfocado en el mercado. O sea, el valor razonable se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado, también en la fecha de la medición. Es un valor de salida basado en el mercado. O sea, ¿por qué se dice que es valor de salida? Porque es cuando la entidad está vendiendo, o sea, está deshaciéndose ya sea de un activo o de un pasivo. Entonces es un valor de salida. Mientras que el valor operativo corriente se dice que es un valor de entrada. El valor razonable refleja la perspectiva de los participantes del mercado. O sea, aquí no vamos a entrar en matices dependiendo de cada entidad, sino que se trata de ser, el valor razonable trata de ser lo más objetivo posible tomando en cuenta un mercado activo. Bien, y por último tenemos la base de medición del costo de cumplimiento, que, bueno, el costo de cumplimiento se define como los costos en que la entidad incurrirá para cumplir las obligaciones representadas por el pasivo, suponiendo que se hace de la forma menos costosa. Aquí se habla que es un valor de salida específico de la entidad y se determina utilizando técnicas de medición basadas en flujo de efectivo y refleja también los supuestos específicos de la entidad. Aquí otra parte clave que es importante recordar, el costo de cumplimiento en base a la jerarquía estaría siendo utilizado solamente para la medición de pasivos. El valor operativo corriente estaría siendo solamente utilizado para la medición de activos, mientras que el valor razonable sí se aplicaría para la medición tanto de activos como de pasivos. Esta aclaración es importante hacerla. Bien, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de las técnicas de medición. Tenemos en la jerarquía se mencionan tres principales técnicas de medición. El proyecto de norma 77 tampoco está asegurando que estas sean las únicas técnicas de medición, sino que son las más utilizadas y es lo mismo que se indica en el marco conceptual. Entonces, por eso es que se hace énfasis. Pero esto no significa que sean las únicas que hay, o sea, hay otras, solamente que estas se ha identificado que son las más comunes y que requieren por eso mayores guías.
Las técnicas de medición, como les mencionaba, se aplican para estimar el importe al que un activo o un pasivo se reconoce bajo la base de medición seleccionada. Tenemos el enfoque de mercado, que usa precios y otra información relevante generada por transacciones de mercado que incluyen activos, pasivos o grupos de activos y pasivos que son idénticos o comparables. Tenemos también el enfoque del costo, que refleja el importe que se requeriría actualmente para reemplazar el servicio brindado por un activo a través de la adquisición, construcción o desarrollo de un activo sustituto de utilidad comparable ajustado por obsolescencia. Aquí hago la salvedad que esto que se está llamando ahora como enfoque del costo es lo que también es comúnmente conocido como costo de reposición y que anteriormente que actualmente todavía en el marco conceptual que todavía no se ha actualizado, digamos, todavía se identifica como una base de medición, pero ahora con el cambio que se está haciendo, ya el costo de reposición deja de ser una base de medición para ser una técnica de medición, que se está llamando ahora como enfoque del costo, pero realmente es lo mismo, se mantiene la misma definición que costo de reposición, que es una terminología con la que estamos más familiarizados. Y luego, por último, tenemos el enfoque del ingreso, que quizás el nombre pueda ser un poco, sí, que pueda prestarse a confusiones, porque a pesar de que se llama enfoque de ingreso, se trata es de convertir valores futuros, o sea, traerlos a valor presente, o sea, lo que son flujos de cajas, que puede ser ingresos o egresos, o egresos o gastos, pero bueno, se le colocó el nombre de enfoque del ingreso para ser consistente con la terminología que se usa en las NIF. Pero no, o sea, el enfoque del ingreso realmente es que, o sea, es una técnica que permite convertir valores futuros a valor presente, o sea, ya sea descontándolos o de alguna otra forma. Y cuando se utiliza este enfoque, el estimado de la base de medición, o sea, en este enfoque se reflejan las expectativas actuales sobre los importes futuros o estos flujos de efectivo futuros. O sea, estas son las tres principales técnicas de medición y algo donde que el proyecto de norma 77 hace mucho énfasis es que no se está prescribiendo, o sea, este proyecto de norma no prescribe cuál técnica de medición hay que utilizar en qué momento, sino lo que se indica es que, o sea, la selección de una técnica de medición depende del juicio profesional del contador y dependerá también en base a la información disponible. O sea, se seleccionará una técnica de medición dependiendo de la información que se tenga a la mano y a su vez dependiendo de las características en sí del activo o del pasivo que se está midiendo. También el proyecto de norma 77 no entra mucho en detalle, o sea, sí describe cada técnica de medición, pero delega eso para cada una de las NIC-SPs. O sea, lo que hace el proyecto Norma 77 es que presenta guías de aplicación para las bases de medición y indica cuáles son las técnicas de medición más comunes dentro de cada base de medición. Y refiere para las normas, las NIC-SPs independientes para cada caso en particular. O sea, que uno tiene que seguir consultando la NIC-SP específica que le aplique para ver y tomar la decisión, ¿no? De qué técnica de medición sería la más apropiada para utilizar. Bien, ahora les voy a dar un poco de contexto sobre los temas específicos para comentarios. En este proyecto de norma hay bastantes temas específicos para comentarios, hay unos 15 y les explico por qué tantos. El IPSAS-B propone como temas específicos para comentarios aquellos temas en donde de pronto no se ha llegado a un consenso en el mismo, porque ocurre muy a menudo y sobre todo en este tema de medición que es tan crucial. De hecho, hubo hasta una opinión alternativa, o sea que no se tomaron decisiones en consenso, no se tomaron decisiones unánimes de aprobación de estos proyectos de norma. Entonces, en aquellos temas que son de pronto un poco más polémicos, es ahí donde el IPSAS-B aprovecha la oportunidad para exponerlo en forma de pregunta y para obtener retroalimentación por parte de los países. Entonces, voy a darles un poco de contexto para cada uno de los temas de comentario para que a ustedes les sea un poco más fácil poder brindar su retroalimentación. El primer tema para comentario es si está de acuerdo con que un elemento que califica para reconocimiento se medirá inicialmente a su precio de transacción, a menos que el precio de transacción no represente fielmente la información relevante de la entidad o sea requerido o permitido por otra NIC-SP. Esto, como les comentaba al inicio,
tiene relación con la aplicabilidad de la jerarquía de medición que estamos proponiendo. Como decimos, la jerarquía de medición, el IPSAS-B está proponiendo que aplique solamente para la medición posterior y en los estados financieros, porque para la medición inicial se asume que se utilizaría el precio de la transacción, a no ser que el precio de transacción no esté disponible, que puede darse el caso en los casos de que el activo se reciba producto de una donación o a un precio que realmente no refleje el valor intrínseco del activo. Entonces, en aquellos casos, lo que nos dice el texto de este proyecto de norma es que se puede utilizar, o sea, ya cuando el precio de transacción no esté disponible, pues se puede utilizar alguna técnica de medición bajo el modelo del valor corriente para poder tener una aproximación, un estimado y poder medir este activo del que no se cuenta del que no se tiene un precio de transacción. Así que de esto se trata el primer tema específico para comentar, si ustedes estarían de acuerdo con esto. El segundo tema es si usted está de acuerdo que después de la medición inicial, a menos que las NIC-SP pertinentes requieran lo contrario, se haga una elección de política contable para medir el elemento ya sea al costo histórico o a su valor corriente. Esta elección de política se refleja a través de la selección del modelo de medición. Como les mencionaba, en el proyecto de norma se indica que, bueno, que posterior a la medición inicial, o sea, en la medición posterior, hay que, o sea, los importes con los que se reflejan los activos o pasivos, ya sea que van a reflejar valores históricos o valores corrientes. Entonces, por eso es importante, como paso número 1, poder tomar esta decisión, o sea, tomar una elección de cuál es el modelo que se va a utilizar. Luego, el tema número 3 es que se ha desarrollado una guía sobre el costo histórico que es de naturaleza genérica, el apéndice A, costo histórico. Y aquí les hago una salvedad. La estructura que tiene este proyecto de norma 77 es que primero está el texto principal con principios generales sobre medición. Y luego se crean apéndices, o sea, hay un apéndice para cada una de las 4 bases de medición que mencionamos. Entonces, en este caso estamos pidiendo retroalimentación sobre el apéndice A del costo histórico, que de hecho es solamente una página. Y aquí se les está preguntando si ustedes consideran que la guía es apropiada para su aplicación por parte de las entidades del sector público. Y de lo contrario, pues nos brinden cuáles serían las razones o cómo se podría mejorar. Sí, de esto se trataría entonces el tema número 3. El tema 4 está relacionado con lo que les comentaba sobre el hecho de que la jerarquía que se está proponiendo bajo la base de medición del costo histórico no está proponiendo ninguna técnica de medición que se aplique a la base de medición del costo histórico. Entonces, aquí es donde se les consulta a ustedes si estarían de acuerdo. Y en este punto recalco que dentro del mismo texto se habla del costo amortizado. No sé, o sea, y de hecho durante las discusiones en el IPSAS-B se llegó a colocar en la jerarquía el costo amortizado, específicamente el costo amortizado para los instrumentos financieros, como una técnica de medición. Pero a las finales, en las discusiones en el IPSAS-B se decidió es que no, vamos a dejar que el modelo del costo histórico, la base de medición en base al costo histórico, no tenga ninguna técnica de medición. Sin embargo, en el mismo texto del proyecto de norma 77 se menciona al costo amortizado. Entonces, esto podría ser también un motivo de discusión, de ver si se debe incluir como una técnica o no. Sí, y bueno, en caso de que ustedes consideran otra técnica que de hecho se deba incluir, lo pueden proponer explicando sus razones. Para el tema específico para comentario 5, se les pregunta si usted está de acuerdo con la definición que se está proponiendo del valor operativo corriente. ¿Qué definición es? Que es el valor de un activo utilizado para lograr los objetivos de prestación de servicios de la entidad en la fecha de medición. Sobre este punto en particular, el IPSAS-B propuso una visión alternativa. O sea, que quiere decir que hubieron miembros del IPSAS-B que no estuvieron de acuerdo con esta definición. De hecho, esta propuesta alternativa está después de la página 150 del mismo documento. O sea, al final del documento está la visión alternativa donde los miembros del IPSAS-B explican las razones y critican muy fuerte la definición propuesta, diciendo que la definición es demasiado ambigua, que se presta a diferentes interpretaciones
interpretaciones, y haciendo esto se corre el riesgo de que no se cumplan con las características cualitativas de la información financiera, entre ellas la comparabilidad, porque o sea, se menciona como argumento es que, bueno, si se mantiene esa definición tan ambigua, se corre el riesgo de que cada entidad interprete la definición como mejor le parezca, y esto va a afectar la comparabilidad de los estados financieros entre entidades. O incluso esta ambigüedad en la definición podría afectar la representación fiel y la relevancia de la información que se está presentando. Y de hecho, en esta visión alternativa, estos miembros proponen otra definición para el valor operativo corriente, que es la que les estoy colocando aquí abajito, que es que el valor operativo corriente es el costo para reemplazar el potencial de servicio incorporado en un activo en la fecha de medición. Entonces, aquí es para que ustedes puedan brindar qué opinan, si están a favor o en contra de alguna de las definiciones o de ninguna, o si tienen su propia propuesta, con mucho gusto será bienvenida, porque es un tema un poco polémico. Luego, también en el tema para comentario 6, hablamos un poquito también, seguimos del valor operativo corriente, y se les pregunta si ustedes están de acuerdo con que la definición propuesta del valor operativo corriente, así como la guía que se está adjuntando, es apropiada para las entidades del sector público. Aquí, como les mencioné, el apéndice A son guías de aplicación para el costo histórico. El apéndice B es exclusivo para el valor operativo corriente. Ahí sería que ustedes le den una mirada. Está bastante completo, habla de cuáles son las características específicas en las que se podría considerar utilizar el valor operativo corriente. Se habla, por ejemplo, de temas de la ubicación, de dónde está el activo, de cuando hay capacidad en exceso, cómo se toma eso en consideración al aplicar esta base de medición de valor operativo corriente. Entonces aquí, o sea, más bien, si ustedes consideran que las guías de aplicación son suficientes o hace falta más aclaraciones, hay cosas que no quedaron claras, pues nos indiquen para así poder mejorar el texto. Luego, en el tema específico para comentario 7, tenemos la pregunta es que si usted estaría de acuerdo con que esta base de medición asuma que el reemplazo hipotético del activo estará situado en la misma ubicación en la que se encuentra o se utiliza el activo existente. Y esta pregunta surge de unas discusiones en el IPSAS-B, en donde estábamos hablando, bueno, tenemos un edificio, por decir algo, tenemos un edificio que está ubicado en el centro de la ciudad, y este edificio está siendo utilizado como hospital. Y no hay información del precio de transacción, por lo que no se puede aplicar el costo histórico porque no existe información, entonces se va a tratar de aplicar el valor operativo corriente. Pero para aplicar el valor operativo corriente podríamos considerar el enfoque del costo, que entonces se usa el costo de reposición, ¿no? Tratamos de buscar un edificio que tenga características similares. Entonces una de las discusiones era, bueno, ¿y qué tal si conseguimos el costo de un edificio con características similares que esté en otro lugar, que no esté exactamente en el mismo lugar donde está el edificio que necesitamos medir? Entonces, algunos miembros del IPSAS-B estaban a favor de que no, el activo tiene que considerarse o sea, como si estuviera hipotéticamente en el mismo lugar donde está el activo que se está midiendo, porque la ubicación también tiene una influencia, la ubicación influye en el valor que se le va a dar al activo. Mientras que otros decían, bueno, la ubicación no es tan importante, lo importante es que permita que las características del activo, a pesar de que esté en otro lugar, pues que permita cubrir con el potencial de servicio que se está brindando actualmente el activo. Entonces, por eso es que se decidió traer este tema a discusión y para comentarios del público, para ver qué opinan ustedes. Si consideran que al hacer esta medición se debe considerar que el activo hipotético está en la misma ubicación, o la ubicación no necesariamente tiene que ser la misma. Entonces, para que ustedes ahí brinden también sus comentarios. El otro tema específico es si usted está de acuerdo en que el enfoque de ingresos es aplicable para estimar el valor de un activo medido usando la base de medición del valor operativo corriente. Y este tema se trae porque también se propuso una visión alternativa. O sea, actualmente en la jerarquía de medición se incluye también como una posible técnica de medición para el valor operativo corriente el enfoque de ingresos, que el enfoque de ingresos es aquel que se basa en descontar los flujos de efectivo a valor presente.
Entonces, los miembros que estuvieron en desacuerdo con incluir esta técnica o permitir esta técnica bajo este enfoque, esta base de medición, las razones es que dicen que se corre el riesgo de subestimar el valor de los activos. Y estos, lo que nos explican en su razonamiento es que los activos en el sector público no siempre se utilizan por su capacidad financiera de generar dinero, sino que muchos son utilizados en su mayoría por su capacidad operativa. Y en aquellos casos, los ingresos o el flujo de efectivo que pueda generar un activo no necesariamente refleja o ni siquiera cubre los costos de mantenimiento, o sea, no necesariamente va a reflejar el valor del activo. Entonces, el riesgo que nos alerta en la visión alternativa es que, bueno, si se permite usar el enfoque de ingresos, se corre el riesgo de estar subestimando o subvalorando los activos y es peligroso. Entonces, aquí nuevamente este sería también un tema para recibir comentarios de ustedes si estarían de acuerdo, si no estarían de acuerdo. Sí, sé que los miembros que estuvieron a favor de mantener el enfoque de ingresos mencionaron que hay algunas circunstancias muy particulares, por ejemplo, en los activos del patrimonio histórico cultural, donde realmente, donde hay, qué sé yo, ruinas arqueológicas, donde realmente no hay ningún tipo de información histórica, no hay mercado activo, no hay forma de poder valorarlo. Algo que se puede utilizar como insumo para derivar un valor a ese activo es tomar en cuenta los ingresos que genera ese patrimonio histórico. Si son ruinas, de pronto los ingresos que se generan por las entradas que pagan los turistas por ir a ese lugar y que esos flujos de efectivo generados a futuro y traídos a valor presente bajo el enfoque de ingresos podrían dar una aproximación de un valor que se le podría asignar, porque mejor que nada. Entonces, por eso les digo, digamos, hay pros y contras, hay argumentos en favor y en contra, y por eso es que el IPSAS-B está proponiendo esto también para que ustedes nos brinden su retroalimentación. En el tema específico para comentario 9, se habla sobre, sí, esto es importante, que de hecho podrían encontrar algún tipo de desbalance en el texto del mismo proyecto de norma, es porque se está haciendo, o sea, las mismas guías sobre el valor razonable están totalmente alineadas con la NIF 13. O sea, prácticamente se está tomando el texto de la NIF 13, se está trayendo al proyecto de norma 77 tal cual, o sea, con algunas pequeñas modificaciones. Y sí se van a dar cuenta que por esta razón hay, digamos que el apéndice C, que es el dedicado al valor razonable, es el más extenso de todos en comparación con los del costo histórico, el valor operativo corriente y demás. Y se están trayendo terminologías y conceptos que son muy exclusivos que se utilizan de ciencia cierta en el sector privado, o sea, por lo menos lo que es la jerarquía del valor razonable, que habla de los datos de entrada de nivel 1, nivel 2, nivel 3, cosas que son conceptos totalmente nuevos para el sector público. Entonces, es aquí donde ustedes tendrían la oportunidad para manifestar si consideran que realmente es aplicable al sector público o no hay necesidad de traer toda esa guía del sector privado al sector público. Luego tenemos el tema número 10, en donde se les está consultando con relación al costo de cumplimiento. Básicamente la guía que se propone en el apéndice D sobre el costo de cumplimiento es una compilación de los principios que ya existen a la fecha, tanto en el marco conceptual como en todas las NIC-SP. Si usted está de acuerdo con esto o si considera que se deba cambiar algo o agregar algo adicional. En el tema número 11, les pregunta si usted está de acuerdo en que los requerimientos de información a revelar sobre la medición deban incluirse en las NIC-SPs a la que pertenece el activo o pasivo y no en el proyecto de norma 77. Esto se los menciono porque actualmente el proyecto de norma 77 no está incluyendo ningún tipo de requerimiento de revelaciones. Esto, lo que sí se está haciendo en el apéndice E, es que se están incorporando cambios, enmiendas a las NIC-SPs existentes, especialmente la NIC-SP 12, la NIC-SP 16, en donde se están agregando los requerimientos de revelaciones en las NIC-SPs específicas. Entonces, aquí es la pregunta, si usted está de acuerdo con que el proyecto de norma 77 se mantenga tal cual, sin incluir requerimientos de revelaciones. En el tema número 13, se le pregunta si usted está de acuerdo con que los requerimientos de revelación del modelo del valor corriente se apliquen de forma uniforme en todas las NIC-SPs. Luego, en el número 14, si usted está de acuerdo con la propuesta de que los requisitos de revelación para los elementos que se miden de forma recurrente, o sea, que cada año, qué sé yo, se miden siempre por el modelo del valor corriente,
sea más detallado en comparación con las revelaciones requeridas para los elementos medidos utilizando el modelo de valor corriente solamente en el momento de la adquisición. O sea, básicamente el apéndice E lo que está proponiendo ahí, o sea, sí hay muchos más requerimientos de revelaciones para los casos en que se hacen estas mediciones recurrentes en base al modelo de valor corriente. O sea, están pidiendo mayor información sobre, por ejemplo, brindar una conciliación del saldo inicial de estos activos versus el saldo final y a qué se debe la diferencia y cuál fue el efecto y qué tipo de datos de entrada se brindaron. O sea, sí se exigen muchos más detalles para cuando se hacen mediciones recurrentes a cuando solamente se hace la medición en base a este valor corriente cuando en el momento de la adquisición. Entonces aquí tienen oportunidad para comentar en esto. Y el último tema para comentario es que si usted está de acuerdo con que los requerimientos de revelación del valor razonable incluyan los datos de entrada en la jerarquía del valor razonable. Esto es lo que les mencionaba que es algo bien específico de la NIF 13 que se está adoptando ahorita en el proyecto de norma 17, que existe una jerarquía del valor razonable donde se priorizan los datos de entrada que se utilizan, o sea, los supuestos que se utilizan, la información que se utiliza para calcular el valor razonable. Se habla del nivel 1 de la jerarquía, que son aquellos datos que son observables directamente en un mercado activo. Está la jerarquía, el nivel 2. El nivel 2, que son aquellos datos que son también observables, pero no necesariamente vienen de un mercado activo, sino que son datos que se observan, pero de alguna forma indirecta y no, o sea, no vienen de un mercado activo. Y por último está el nivel 3, que son los datos que no son observables, o sea, son datos que se están utilizando para la estimación que fueron calculados por la misma entidad. Entonces, en la NIF 13, que es lo que se está proponiendo acá, se usa esa jerarquía para el valor razonable y se da prioridad, obviamente, siempre a utilizar los datos que sean observables, ya si no están, o sea, los del nivel 1. Y obviamente se exigen más revelaciones y más cosas cuando se utilizan datos del nivel 3, o sea, datos que no son observables, porque son más sujetos a la incertidumbre, a error humano, porque requieren más estimaciones y todo lo demás. Entonces, aquí en este último tema específico, les preguntamos si usted está de acuerdo con que esos requerimientos de revelación del valor razonable incluyan estos datos de que, bueno, que la entidad tenga que revelar a qué jerarquía o a qué nivel pertenecen los datos que se utilizó para calcular el valor razonable. Y de lo contrario, pues usted proponga cuáles son sus razones y demás. Y bien, como pasos, ¿qué sigue después de esto? Al igual que los otros proyectos de normas que se publicaron en abril, se están solicitando comentarios a más tardar para el 25 de octubre, que se pueden cargar directamente desde la página web del IPSASB. Bien, de esta forma les agradezco mucho su atención y le doy la palabra a Juan para moderar las preguntas, para dar espacio para las preguntas y comentarios. Muchas gracias, Camila, como siempre, ¿no? El apoyo siempre nos los das, inmediato, entonces, muchas gracias. Yo creo que es muy valioso los comentarios que nos haces sobre lo que se va discutiendo en el comité, ¿no? Es importante saber cuáles son las preocupaciones. Me parece que este tema siempre inmobiliario sobre plusvalías y demás, pues sí afecta, claro. Digo, al menos desde nuestro punto de vista, si tenemos zonas valuadas muy fuertemente, principalmente la zona centro del país y hacia las periferias de las ciudades y del país en general, pues entonces siempre vamos a traer un valor muy distinto, ¿no? Entonces creo que el reto también no solamente va a ser un poco la valoración técnica del contador, sino también la habilidad o capacidad técnica que pueda tener el perito, que va a hacer esa labor muy específica, obviamente con las credenciales que necesite tener en cada país. Entonces, creo que son muchos temas los que nos van a ser un reto para todos nosotros, para ver cómo podemos incorporar los conceptos nuevos, las técnicas nuevas, o la modificación de técnicas simplemente, ¿no? La reexpresión un poco de los conceptos, el reacomodo. Entonces, muchas gracias. Creo que nos ayudan bastante. Comentar también que esta es nuestra tercera sesión técnica, pero es la segunda de 4 de los proyectos de norma que están actualmente en consulta por parte del IPSAS Board.
Entonces la idea es, tenemos ahí un deadline en octubre y bueno, la intención sería buscar apoyo con los países para buscar esta retroalimentación de todas estas preguntas que nos estabas también comentando más detalladamente en la parte final de la presentación. Entonces, pues bueno, sí, son muchos, son bastante material. Entonces, bueno, vamos a ir programando las siguientes sesiones y, bueno, pasemos un poco a las preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. A los que nos acompañan, por favor, ya se sumó también, por ejemplo, Heriberto, por ahí, creo que también Félix de la República Dominicana. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Y siéntanse con confianza todos, por favor, de que si hay alguna pregunta que no se ha plasmado también en el chat y levantan su mano, pues les concedemos también palabra para poder escuchar de viva voz alguna inquietud, ¿no? Entonces, Betty, por favor, si me ayuda a moderar esta parte de preguntas y respuestas. Y muchas gracias, doctor. Continuamos. Sí, claro que sí, licenciado. Buenos días a todos. Tenemos varias preguntas en el chat, pero en inicio teníamos la mano levantada de Iván Castillo. Entonces, ya no veo su mano levantada. No sé si me puede apoyar. Había visto la mano levantada de Iván. Si nos escucha Iván para que nos plantee su pregunta. Sí, con los buenos días. Primero, felicitaciones. Excelente presentación que nos hacen, que nos aclara, diríamos, las intenciones que tiene el ICSAT-BOAR, ¿no? De pronto, mi inquietud es si se discute mucho el tema del costo de realizar, por ejemplo, lo que llamamos acá avalúos, o para el ICSAT-B ese tema, ¿no? Es decir, muchas entidades dicen, si yo tengo que buscar un valor corriente, incurrir en eso implica una cantidad de costos que muchas veces en el presupuesto no tienen. Ese tipo de preocupaciones sí están dentro del ICSAT-B o eso ya es cada quien debe resolverlo como puede hacerlo. Esa era la inquietud que tendría al respecto. Gracias. Muchas gracias, Iván, por la pregunta. De hecho, es algo que sí se ha discutido en el IPSAS-B y en la última sección del mismo proyecto de norma se ofrecen unas guías de implementación en donde se habla todo del tema de los avalúos. De forma general, algunos de los temas que se están abordando ahí en este documento de este proyecto de norma es si es necesario de que se contrate un perito externo, o sea, si tiene que ser un profesional externo a la entidad o si se puede utilizar un profesional incluso dentro de la entidad. Y sobre esto, el IPSAS-B, o sea, lo que explica es que no es necesario que sea alguien externo, siempre y cuando se cumpla con los criterios de independencia, ¿no? Necesarios y que este profesional, o sea, puede ser un profesional incluso contratado, o sea, que esté en planilla de la misma entidad, siempre y cuando tenga las credenciales, ¿no? Y esté inscrito al colegio profesional correspondiente y tenga la experiencia adecuada y que no hayan problemas de independencia, ¿no? Siempre y cuando la auditoría interna esté de acuerdo que, bueno, no, aquí no hay problemas de independencia, se pueden tomar alternativas, o sea, porque sí es algo que es una restricción, o sea, efectivamente las entidades públicas se basan en el presupuesto y incurrir en hacer evaluaciones de tipo privado, o sea, no siempre se tienen los recursos para esto. Entonces, por esta razón es que el IPSAS-B abordó eso en un par de páginas al final del documento diciendo que también es posible que estas evaluaciones las haga el mismo profesional de la misma entidad para ahorrar estos costos, por ejemplo. Muchas gracias, muy amable. De nada. Gracias, doctora. También tenemos alguna pregunta de Gerardo Feliz. Si nos puede apoyar activando su micrófono para que nos exponga su pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo he tenido algunas inquietudes referentes a ese tema y he debatido aquí con algunos compañeros, porque la NIP no es que habla muy claro, pero sí dice algo. Cuando hablamos de incurrir en costo de reparación de una propiedad de plantilla y equipo, ¿cómo lo capitalizamos? Lo capitalizamos a través de si nos aumenta la vida útil o si nos va a generar un mayor potencial económico de servicio. Siempre hemos venido como que la norma no especifica bien en base a qué vamos a capitalizar. Eso es un tema prácticamente de años y siempre he consultado internacional. El otro día consulté al español, no recuerdo bien, a un español y me dijo
una pregunta y me hizo una satisfacción, pero ayer me consultaron nuevamente y quedé de consultar a una persona y quiero ver qué ustedes me opinan referente a ese tema. Sí, gracias Gerardo. Efectivamente es un tema que de pronto no está muy claro en la norma. Algo que sí se indica, bueno, obviamente los costos se capitalizan uno cuando se incurren para estar en base al devengo y segundo, siempre y cuando sean costos directamente atribuibles al activo. Pero ojo, cuando hablamos de reparación, una cosa es que sea una reparación, un mantenimiento rutinario, algo que se dañó y bueno, hay que repararla. De pronto ahí no, o sea, es algo, no se debería capitalizar, sería un gasto más que todo. O sea, depende muy, o sea, digamos que ahí la norma no es tan específica, porque recuerden que las normas brindan los principios contables. Entonces, en las NIC SP es muy raro que usted encuentre tipo reglas del juego, de que le digan, bueno, si se pasa esto y esto, porque, o sea, eso siempre se deja al juicio profesional del contador. Entonces habría que evaluar el caso, por lo menos usted dice, bueno, si es una reparación extraordinaria que le va a incrementar la vida útil de 10 años más o algo, de pronto sí amerita hacer una capitalización y bueno, en todo caso, para hacerlo más claro, tratar de, si se toma la decisión de capitalizar, tratar de cumplir con lo que indica la NIC SP 17 y tratar de explicar las razones, ¿no? En las notas a los estados financieros, porque recuerde que a las finales lo que se trata es de que la información financiera sea lo más clara posible para los usuarios de los estados financieros, que alguien que externo a la entidad vea, bueno, decidieron capitalizarlo porque esta y esta razón, porque se incrementó la vida útil pero si en sí una regla específica que usted encuentra en la NIC SP 17 sobre este tema, no lo va a encontrar, porque se brindan son los principios contables generales. Bien, perdone que me haya entendido un poco, porque quisiera, para mí, eso es algo personal. En el párrafo 17, 19 hasta el 25, te da algunos tips ahí, pero lo que pasa es que hay personas que son muy radicales con la norma, quieren buscar que en per se en la misma norma, no del párrafo específico que no diga, sino no habla de cuando incrementa la vida útil. Yo supongo que si incrementa la vida útil, aunque sea 7, 8 pesos, un ejemplo, podemos llevarlo al costo, pero también indica el párrafo 25 y el párrafo 24, si aumenta el potencial de servicio, el potencial económico, también podemos llevar eso ahí. Creo que lo que tú me dijiste me satisface, ya puedo, a los compañeros que me hablan de ese tema, puede darle una aclaración más específica y llegar a esa conclusión. Muchas gracias. Excelente posición y sitio ahorita. Me gusta esta charla siempre. Suerte. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a pasar con una pregunta de Brasil. Nos acompaña el contador Heriberto. Si me puede apoyar activando su micrófono para que nos dé su pregunta y nos pueda dar solución la doctora Camila. Buen día. Buen día. Buen día. Mi pregunta son con lo respecto a los impactos que tenemos, por ejemplo, los activos intangibles, utiliza medición por el coste y a partir de la adopción del nueva NIC SP, no puede más ser por coste, tiene que ser por valor razonable, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles los principales impactos en la medición de los ítems de activos y pasivos? ¿Sí? Si es posible. Sí, gracias, Heriberto. Sí, muy buena pregunta. De hecho, partimos del hecho de que si se decide hacer algún cambio, o sea, ustedes están midiendo el costo, usando el modelo del costo histórico, vamos a cambiar al modelo del valor corriente, todos estos cambios se aplicarían de forma prospectiva, o sea, como si fuera un cambio en una estimación contable, o sea, a partir de la fecha en adelante. Específicamente en las NIC SPs, bueno, en la 17 hay una actualización que vamos a presentar en la próxima sesión, pero en la NIC SP 31 de activos intangibles no hay grandes cambios. De hecho, en el apéndice E del proyecto de norma 77, ahí se ve con control de cambios
se ve subrayado el texto nuevo, se ve con tachado lo que se va a eliminar. Realmente en activos intangibles, si mal no recuerdo, los cambios son en algunas revelaciones adicionales en el caso de que se decida utilizar el valor razonable o alguna otra técnica, porque o sea, los principales cambios en relación a lo actual es, para el tema de los pasivos no hay grandes cambios porque bueno, como los pasivos se mantiene utilizando la base de medición de costo de cumplimiento. Para los activos se está agregando la base de medición nueva del el valor operativo corriente y se está adoptando también la base de medición del valor razonable sirve para tanto activos como pasivos, pero no va a tener un impacto directo en lo que usted ha venido haciendo hasta la fecha, porque lo que hace el proyecto de norma 77 es la actualización del marco conceptual, se propone una jerarquía de medición, se indican estas son las bases de medición, estas son las técnicas y ustedes en base a cada NIC-SP individual, usted decidirá cuál es la técnica que debe utilizar. Así que si usted ya estaba utilizando algún tipo, o sea, digamos que el costo histórico puede continuar utilizando el costo histórico, o sea, no es que la nueva norma le va a exigir hacer un cambio en lo que usted ha estado haciendo hasta el momento. O sea, es más que todo digamos que la contribución de este proyecto de norma es brindar una estructura, lo de la jerarquía de medición, darle nuevos nombres, nuevas definiciones, pero no hay un impacto directo, inmediato en lo que se ha venido haciendo hasta la fecha. Ok, muchas gracias, Camila. Gracias por su asistencia. Gracias, muchas gracias, Heriberto. Todavía tenemos otras 3 preguntas, una de Guatemala, de Mayra Hernández, si nos apoya con su micrófono. Sí, buenos días. Nosotros desde Guatemala, pues estamos un poco, nos preocupa la situación del cambio, específicamente en el costo operativo corriente, porque es un tema nuevo y pues efectivamente por todos los demás que nosotros estamos en esa adopción, el nuevo cambio pues se nos complica un poco, pero quisiéramos que se tome tal vez en consideración que se ejemplifique un poco más para lograr entender la teoría, porque efectivamente pues el papel a veces es más fácil, pero llevarlo a la práctica, como dicen los demás, se dificulta un poco. Entonces nosotros sí quisiéramos que se nos pudiera explicar más en términos prácticos y así decidir si efectivamente para emitir un comentario sería acertado decir que sería bien el cambio o llevaría complicaciones para un gobierno, ¿verdad? Gracias. Claro. Gracias, Mayra. No, efectivamente, la definición, como usted bien lo menciona, es la primera definición que se está proponiendo y dentro del mismo board también hubieron discrepancias. De hecho, se propuso otra definición. La visión alternativa de la definición es una definición similar a la del costo de reposición, que sería el valor de reemplazar un activo, sustituir un activo que tenga el mismo potencial de servicio, para poder ejemplificarlo, porque actualmente la definición es bastante amplia, habla de qué es el valor de un activo, que ayuda a la entidad a prestar sus servicios en la fecha de medición. Entonces es muy amplio, o sea, se pueden interpretar muchas cosas y pienso que es importante este comentario. Usted dice que se requiere ser un poco más específico. Dentro del mismo texto del proyecto de norma se brindan un poco más algunos ejemplos, sí, no tan a detalle, pero sí se explican las situaciones en las que se puede usar el valor operativo corriente, que es cuando, por ejemplo, o sea, una de las principales es que cuando no existe un mercado activo, no tenemos no tenemos esa referencia, entonces tratamos de ya sea buscar con las técnicas de medición indicadas, ya sea el enfoque del costo o el enfoque del ingreso y ver cómo se le puede brindar un activo que se enfoque, o sea, el enfoque del valor operativo corriente es el actual uso del activo y no su máximo y mejor utilización, que es el concepto del valor razonable. O sea, acá usted si está utilizando un edificio para un hospital, entonces el valor que usted le va a brindar a ese valor, a ese activo es como si fuera un hospital, independientemente de que el gobierno podría ganar mucho más dinero si ese edificio se utilizara para oficinas, alquiler de oficinas. O sea, siempre va a prevalecer el uso actual que le está dando la entidad a ese activo para cumplir con sus objetivos propios de la entidad. Entonces, sí es importante que nos indiquen como retroalimentación que efectivamente si la definición no está clara, que habría que mejorarla, ¿no? Porque sí, o sea, somos conscientes de eso.
Gracias, Bien. Mayra. Gracias, doctora. Tenemos la mano levantada de Jesús Gerardo Araya. Si nos apoya con su pregunta, por favor. Bueno, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Un gusto saludar a Camila. Siempre nos trae bastantes conocimientos en este tema de NIC-SP. Es interesante, digamos, y importante la presentación que se hace hoy con estos conceptos, porque en Costa Rica lo vamos a reflejar muy puntualmente en propiedad, planta y equipo, porque para nosotros voy a expresarlo, ese es el dolor de cabeza del sector público, porque es muy material, eso es pero muy robusto. Si nosotros llegamos a solventar propiedad, planta y equipo, les puedo garantizar que la carga de la implementación de NIC-SP eso sería otra. En estos conceptos que estamos hablando hoy, que incluye medición posterior, el costo histórico, obviamente también obedece a entender, y lo estamos haciendo en Costa Rica, ya Camila conoce que nosotros trabajamos con base a una estrategia para la implementación de las NIC-SP, y estamos haciendo mucha investigación. Nos damos cuenta que hay bases, tenemos que tener muy claro las bases para ya luego llegar a hablar de medición posterior o los costos que estamos mencionando hoy, las mediciones que estamos hablando hoy. Un concepto que hemos estado analizando es el potencial de servicio, porque las instituciones públicas en Costa Rica que trabajan en NIC-SP efectivamente no trabajan por un beneficio económico, trabajan por un potencial de servicio hacia la sociedad. Es así de directo. Al haber ese potencial de servicio, cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de valoración de ese activo, obviamente le tenemos que dar números a través de una medición, pero la priorización que le estamos dando en Costa Rica y que estamos buscando la forma es por medio del potencial de servicio. O sea, de acuerdo a los objetivos de una entidad, por ejemplo, la Caja del Seguro Social, todo el equipo médico obviamente tiene una prioridad de potencial de servicio, porque si una máquina de rayos X se está utilizando, llegamos a depreciarlo, pero todavía se está utilizando porque no hay recursos para adquirir otra, pues hay que hacer una medición, hay que hacer una reevaluación. Pero esa priorización digamos, de reevaluación, de medir los costos y todo esto, va a depender también del potencial, porque si es un activo de importancia para Costa Rica o para el país, se le va a tener que incluir los recursos necesarios para hacerlo. A mí me parece que la conceptualización de potencial de servicio, que esa es la línea divisoria dentro de NIF y NIC-SP. NIC-SP es potencial de servicio. Entonces, pero cuando nosotros nos vamos al marco conceptual, si bien es cierto, se menciona, no hay como una línea clara de que todos estemos seguros, digamos que estamos trabajando en NIC-SP, de que estamos en una línea de potencial de potencial de servicio. A mí me parece que en esta norma que se están creando, ese potencial de servicio tendríamos que buscar una alternativa de medición, que es lo que estamos tratando de hacer en Costa Rica. O sea, ¿cómo valoramos un activo? Si no es por rendimiento económico, por los flujos, porque ni siquiera está cubriendo los costos o lo que usted comentó, tenemos que visualizar una medida, y en ese caso sería el potencial de servicio. Y eso es lo que estamos trabajando. Nosotros vamos a incorporarlo ahí en la recomendación que ustedes nos están solicitando en esta norma. Esto porque cuando vayamos a hacer los análisis o vamos a trabajar en NIC-SP, en el sector público, pues este potencial de servicio para mí tiene que tomar un papel preponderante en todas las decisiones. Es decir,
imagínese que dentro de todos los temas que hemos estado conversando, ¿qué pasa cuando un activo llega a valor cero? ¿Verdad? A valor en libro cero. Ok, lo vamos a reevaluar, porque se está dando el servicio. Ahora, por costo-beneficio, ¿es importante seguirlo incluyendo en los estados financieros o no? Nada más lo revelamos, pero va a depender mucho del potencial de servicio. Entonces, tal vez aquí la observación que quiero hacer es que en el sector público máximo, propiedad, planta y equipo, la valoración del potencial de servicio que pueda dar un activo en toda la conceptualización de esta norma que se está dando y la medición es de suma importancia para considerarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Camila. Muchas gracias, don Jesús. Y de hecho, me hizo recordar una de las discusiones en el IPSAS-B, que de hecho uno de los primeros borradores de la definición del valor operativo corriente, que justamente se está proponiendo esta base de medición para aquellos casos de los activos que no, o sea, que se están utilizando por su capacidad operativa, más que todo por su potencial de servicio. Básicamente se incluía en la definición el término del potencial de servicio, pero se eliminó a las finales porque, o sea, empezó la discusión y dije, no, pero es peligroso incluir el potencial de servicio porque entonces estaríamos asumiendo que al valorar, volvemos al ejemplo del edificio, un edificio de 10 pisos, que nada más se están utilizando 8 pisos, lo que se estaba queriendo, bueno, vamos a solamente valorar los 8 pisos que se están utilizando, los otros 2 no. Entonces, al incluir la palabra potencial de servicio, se estaría incluyendo, bueno, la capacidad máxima que tendría también el mismo edificio para... O sea, hay una discusión en ese tema y, de hecho, la visión alternativa o la definición alternativa también, o sea, que se está proponiendo para el valor operativo corriente, menciona el potencial de servicio. Así que pienso que es muy válida la recomendación y si tiene una definición de pronto mejorada que incluya y haga énfasis en el potencial de servicio, sería excelente. Porque sí pienso que la base esta del valor operativo corriente sí se podría aplicar muy bien en estos casos de los activos que nos mencionó o que están totalmente depreciados y que se podrían valorar a valores corrientes. Gracias, don Jesús. Muchas gracias. Gracias, doctora. Todavía tenemos dos preguntas más. Si nos apoyan, son de Pablo y Oscar. Si nos apoya Pablo con su micrófono. Y siendo un poquito breves porque ya creo que nos estamos pasando del tiempo estimado. Por favor. Sí, ya ser sumamente breve con la pregunta. Saludar a todos y agradecer por la invitación y a Camila por la presentación. Mi pregunta está relacionada con una suerte de situación que, bueno, en función de toda la pregunta que agradecería aclarar, que tiene que ver con estos 2 métodos o estas 2 líneas de valoración que estamos estudiando, lo cual a mi perspectiva generaría situación financiera estimativa o presentación de informes que tienen relación con estimación de activos, estimación de pasivos, y por otro lado, información financiera que está a una lógica del costo, por lo tanto habría una suerte como de separación, o una suerte que yo llamaría, si es que estamos hablando de entidades que comparten un mercado, sí, perdón por la expresión, o que comparten un mismo servicio a una comunidad, una diferencia grande en la comparabilidad. ¿Ya? Entonces no sé si eso, o esta perspectiva quizá ahora, por lo poco que hemos estudiado este tema, yo lo estoy viendo muy tajante, de que o solo es base de costo, y es la otra base de valor operativo corriente, pero si fuese el caso, podríamos tener la situación en que 2 entidades que prestan el mismo servicio o deberían entregar el mismo potencial, presentarían información financiera asimétrica en su presentación específica de resultados, porque yo al reevaluar o al establecer cualquier tipo de estos métodos, generaría un efecto en resultado que la otra presentación no lo tendría. Entonces, no sé si qué análisis han hecho al respecto o eso está completamente descartado en función de las discusiones que ha tenido el IPSAS-B. Gracias.
Gracias, Pablo. Muy buena pregunta. De hecho, sí, o sea, ese tema es como abrir una caja de Pandora. Cuando se propuso la jerarquía de medición inicialmente, porque la jerarquía de medición dice, bueno, aplica para la medición en los estados financieros. Entonces, en su origen era, bueno, ya se toma la decisión desde el inicio que los estados financieros sí están en base al modelo del costo histórico, en base al modelo del valor corriente. Pero luego en el mismo texto del proyecto de norma 77 se dice que esta elección se hace a nivel de elementos, o sea, por cada activo, por cada pasivo, uno decide si se va a aplicar el modelo del costo histórico o el modelo del valor corriente. Y obviamente tratando de aclarar en las notas o de alguna forma, porque se crea algo también híbrido. O sea, primero sabemos que cada vez en que en las normas o el marco conceptual permite, o sea, además que todo en las normas se permiten opciones, nos afecta automáticamente la característica cualitativa de comparabilidad, porque eso indica que entidades con características similares, situaciones similares, podrían estar presentando la misma, o sea, información con valores totalmente distintos. O sea, eso es algo que existe y tenemos que vivir con ello. Pero por otro lado también está cómo hacer esto entendible a los usuarios de la información financiera, ¿no? En caso de una misma entidad, ya no hablemos de comparabilidad, pero en una misma entidad que decide, bueno, que está quizás por categorías, bueno, tengo una categoría de activos que están medidos al costo histórico, porque sí tengo la información del precio de la transacción, y tengo otra categoría que están revaluados. O sea, hacer alguna forma de que sea más entendible para los usuarios de la información financiera, pero sí, el IPSAS sí está totalmente anuente de estos desafíos. Gracias, Pablo. Bien, gracias, doctora. Tomamos la última pregunta de Oscar. Oscar, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Hola, Camila, excelente presentación, muchas gracias. Yo solo tengo una duda respecto al alcance de esta nueva norma de medición, digamos, en el sentido de si se va a aplicar o está de alguna manera especificando cómo debería medirse el valor de los bienes de patrimonio histórico, ¿no? Si bien existen algunos párrafos dentro de la NIC SP 17 que hablan de patrimonio histórico, no es obligatorio, entiendo, que se haga esta contabilización. Algunos países, pocos países, y son pocos los casos en donde lo hacen. Entonces yo no sé si, digamos, ahora eso se está aclarando, el IPSAS-B tiene alguna posición respecto a si debería o no debería contabilizarse este tipo de activos. Muchas gracias, Oscar. Y este es un tema que sí se está abordando, no específicamente en el proyecto de norma 77, pero en el proyecto de norma 78, que es una actualización a la NIC SP 17 de propiedad, planta y equipo, en donde se están agregando guías de aplicación adicionales, en donde se aborda exclusivamente el tema de los activos de los bienes del patrimonio histórico y cultural, cómo se miden, y se está incluyendo, si mal no recuerdo, se está incluyendo el requerimiento de que, bueno, sí, o sea, básicamente ya no, o sea, actualmente la NIC SP 17 tenía esto como excluido del alcance, y al igual que la NIC SP 31, si mal no recuerdo, y se está quitando esta exclusión del alcance, o sea, que la NIC SP 17 sí aplicaría, la NIC SP 31 para activos intangibles, aplicarían para los bienes del patrimonio histórico y cultural. Y se está exigiendo una revelación de que en caso tal la entidad tenga razones suficientes por las que decidió que no existe información confiable para reconocer estos activos, tiene que como mínimo revelar este hecho de que, bueno, qué activos no se están reconociendo en los mismos estados financieros y por qué razones. Pero este es un tema que vamos a ver más a detalle en la presentación sobre el proyecto de norma 78, que sí se está abordando exclusivamente. Camila, una pregunta referente a ese tema, pero también la norma especifica, creo que en el párrafo 8.9 de la NIC 17, que si tú tienes un edificio de patrimonio cultural histórico y tú le das un servicio o lo tienes como oficina, tú podrías hacerle la medición como si fuera una propiedad de del equipo. Lo especifica también la norma. No sé si la misma norma tiene estipulado que eso que queda a libre albedrío
Sí. del contador, pero la norma sí especifica que tú puedes medirlo. puede. Si lo usa como oficina o lo usa como con otro destino. Se puede medir, exacto. No, pero ahorita con el proyecto norma 78, ese texto, específicamente esos párrafos que nos están mencionando se están actualizando para Perfecto. ya no dejarlo tan al libre albedrío, sino que ya se está diciendo, bueno, o sea, están dentro del alcance de la NIC SP17, o sea, se tienen que medir, o sea, se tienen que reconocer, y si no se reconocen, deben revelar por qué. O sea, actualmente ese texto se está actualizando con el proyecto de norma 78. Yo llegué un poquito tarde, te escuché en base a algunos procedimientos que hay que hacer sobre el proyecto 77. Voy a verlo, a ver, para dar alguna opinión, creo que podría dar una opinión referente a eso. Y suerte, y gracias por todo. Mil gracias, Gerardo. Okay, bye. Muy bien. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Ya nos extendimos bastante tiempo, entonces te agradezco la paciencia ahí, pero creo que fue muy valioso todos los comentarios que estuvieron vertiéndose, bastante detallados algunos. Entonces, muchas gracias y estaremos programando la siguiente sesión y avisarlos oportunamente para que nos puedan acompañar en la siguiente. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Camila. Gracias. Muchas gracias. Heriberto. Gracias. Heriberto. Muchas gracias, Heriberto, por acompañarnos. Un gusto saludarlos. Un gusto saludarte. Buen día.